A solo un año de la victoria del gobierno de Lula, Brasil produce datos estadísticos que apuntan a la recuperación de las políticas públicas. Lo que no quita que la destrucción de la fase golpista de Temer y Bolsonaro no haya causado graves daños. Así lo asegura el presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el economista Márcio Postman, entrevistado por Latitud Brasil. Hoy, el país cuenta con más templos religiosos que centros de salud y educación juntos, lo que demuestra la nefasta destrucción de la estructura del Estado llevada a cabo. También existe una relación entre la desindustrialización ocurrida en Brasil a partir de 1980, con el perfil más precarizado del mercado laboral. A pesar de la tendencia de recuperación que revelan las políticas del tercer gobierno de Lula, el sentido demográfico y el IPG también señalan que la mayoría de la sociedad brasileña se declara negra o morena, lo que podría ser una evolución realista frente a tantos daños sociales que las oligarquías racistas impusieron en el pasado a los brasileños. Latitud Brasil está comenzando. Latitud Brasil comienza. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Un gran saludo a todos ustedes en esta nueva reunión nuestra, que mostrará precisamente un nuevo Brasil que está surgiendo de la lectura muy rigurosa de datos, de estadísticas, con una visión filosófica. Das estatísticas, com uma visão filosófica, uma visão científica, uma visão una visión científica completamente superior a lo que vienen presentando en el pasado. Y ahora, también muy sensible a los cambios que en un año de gobierno de Lula incluso nos permite identificar algo. Para hablarnos de esto, nuestro invitado es el profesor y economista Márcio Postman, presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IPG. La persona más indicada para decirnos qué está haciendo Brasil con estos números y por qué un Brasil diferente. Buenas noches, profesor Márcio Postman. Bienvenido a la Latitud Brasil. Buenas noches, Beto Almeida. Buenas noches, Beto Almeida. Es una gran oportunidad para retomar el diálogo a través de Telesur, dándole la oportunidad a todos los que nos siguen de tener una visión más certera de lo que sucede en Brasil. Más precisa do que está en curso no Brasil. Y en gran medida, este nuevo Brasil surge de las transformaciones que se están produciendo en la sociedad brasileña. Ocurren na sociedade brasileira. Estas transformaciones pueden entenderse en cierto modo como resultado, en gran medida, de la infraestructura económica. En otras palabras, la situación económica de Brasil también provoca una reacción de la población. Uno de los aspectos más importantes de esto es lo que entendemos como descenso de la fertilidad. Com uma queda na taxa de fecundidade. As mulheres no Brasil vêm tendo... En Brasil las mujeres tienen cada vez menos hijos. No sabemos exactamente por qué ocurre esto, pero también podría estar asociado a una decisión racional. Uma decisão racional desde el punto de vista de la proliferación infantil, ante una situación económica que en el pasado reciente ha tenido un resultado muy desfavorable para el empleo de calidad y el logro de una vida mejor. Por eso, sin duda, contribuye a que los brasileños se sientan uno. A veces, en el caso de tener hijos, es precisamente este movimiento, que obviamente no se ha producido desde hoy, pero que ha seguido una trayectoria anterior, y se ha dirigido a una población menor de lo que se pensaba. Brasil siempre ha sido un país de fuerte expansión demográfica. Si tomamos como referencia el siglo XIX, la población de Brasil se multiplicó por 5. En el siglo XX, la población de Brasil se multiplicó por 10. En este siglo XXI, con los datos que ha recogido el IBGE, podemos terminar en el año 2100 con una población menor que en el año 2000.
Por lo tanto, todavía estoy sujeto a la política demográfica, que puede cambiar, pero con como lo hemos hecho hoy, tendremos una población más pequeña a finales de este año, lo que significa una reversión de lo que estaba sucediendo en Brasil. Como consecuencia, también se produjo una especie de desplazamiento de la población en las regiones occidentales del país. Podemos considerar, por ejemplo, que las ciudades de tamaño mediano, con entre 100.000 y 500.000 habitantes, han sido más dinámicas económicamente, atrayendo más población. Mientras que la región costera del país, que en el pasado fue el centro de la industria brasileña, y tenía mejores ofertas de empleo, por ejemplo, está experimentando un cierto estancamiento. La población no ha crecido mucho en los grandes centros urbanos. Y son lugares que viven con signos del bajo dinamismo económico que ha experimentado Brasil en los últimos tiempos, por lo que viven con un nivel muy alto de personas sin hogar, una mayor presencia del desempleo y empleos más precarios. Entonces, esta es otra foto. Las regiones del interior del país, especialmente las vinculadas a la producción y exportación de bienes primarios, han sido más dinámicas y también son focos de atracción para una población que se aleja. En el caso de Brasil, Professor, que pode ser feita? ¿Cuál es la relación, profesor, que se puede hacer, aunque sea una pregunta un tanto rara, pero sentimos, y aunque el presidente Lula está dando prioridad a la reindustrialización, sentimos que ha habido una disminución en la tendencia a la industrialización de Brasil, que tuvo un rendimiento mucho mayor que el Producto Interno Bruto Industrial de China en los años 1980? Hoy no es así. ¿Tiene alguna influencia en el cambio de perfil geográfico? Ciertamente hay vínculos, porque prácticamente desde que Brasil se unió a la globalización en los años 1990, lamentablemente Brasil no ha podido garantizar una industria compatible con las crecientes demandas de competitividad e inversión tecnológica, por lo que hemos perdido terreno, entre otras cosas porque las opciones que se tomaron en los años 90 fueron opciones de apertura comercial y financiera, y expusieron al sector productivo brasileño a situaciones competitivas muy desfavorables debido a los altos intereses en juego aquí en Brasil, por ejemplo, debido al sistema tributario inadecuado, en definitiva, problemas que llevaron a que, en parte, digamos, los empresarios industriales desecharon todos sus negocios y, en gran medida, se convirtieron en socios de inversiones financieras porque era más fácil importar que producir internamente. Y otra parte de los empresarios se convirtieron en comerciantes. En el mar, compraron productos y componentes en el exterior y empezaron a ensamblarlos y venderlos en el país. Por tanto, en cierta forma, el peso de la industria en la producción nacional disminuyó. Hemos visto periodos en los que no están nada claros, especialmente en el primer y segundo gobierno del presidente Lula, hasta el inicio del gobierno de la presidenta Dilma, pero luego, a partir de la segunda mitad de la década pasada, 2015-2016, la industria comenzó a perder peso en la producción nacional, como había ocurrido en los años 1990. El esfuerzo del gobierno del presidente Lula en este tercer mandato por centrarse en la reindustrialización. La industrialización se decide en la construcción de una nueva base industrial. Parece absolutamente central, porque no conocemos ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin tener una base industrial fuerte. La industria es prácticamente la columna vertebral del desarrollo de cualquier país. Me parece importante que el gobierno de Lula haya dado un paso al frente al final de su primer año de gestión y posiblemente en este segundo año tengamos preguntas más concretas desde el punto de vista de la expansión de la industria brasileña.
Esto podría llevar a un aumento de la formalidad del mercado laboral y, por tanto, también repercutir en la formación de las familias e incluso repercutir en cierta medida en la seguridad de las familias que se forman y posiblemente reavivar el creciente ritmo demográfico. Podría ser. Sí. Realmente necesitamos saber qué significado tiene esta pretendida expansión industrial. En gran medida está asociado a ser una industria dialogante con la transición ecológica. Es decir, que no será una industria que contamine mucho o ponga en peligro la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, todavía no sabemos dónde se ubicará esta nueva industria. Si se repite en los lugares donde la estructura de la industria brasileña está por ahora muy concentrada, en el sudeste, por ejemplo, tendremos una industria más extensa en todo el país. Todo esto podría estar relacionado con el movimiento migratorio de población de una región a otra. O incluso podría suponer un retorno a la concentración de la población que teníamos en el pasado, por lo que no está muy bien definido. Lo que ahora sabemos es que, como las inversiones están destinadas al plan de aceleración de crecimiento, Brasil está mejorando su estructura en diferentes partes de las regiones brasileñas. Lo cual es importante, porque nuestro desarrollo siempre se ha concentrado en unas pocas regiones, a veces ciudades, y también hay un esfuerzo por buscar un desarrollo menos desigual desde el punto de vista regional. Entonces creo que esta duda tendrá un impacto al mirar las poblaciones futuras de Brasil, porque hoy prácticamente tenemos 3 tipos de municipios en el país. De los 5.570 municipios, tenemos alrededor del 15% de ellos, con una población muy pequeña. Municipios generalmente decadentes, que tienen una población joven, sin actividad económica, y una gran parte de la población depende de las transferencias de ingresos, en particular de las pensiones o de los servicios sociales, programas. Pero tenemos casi un 40% de municipios que tienen un dinamismo fuerte y muchas veces son un tipo de crecimiento chino porque son ciudades ligadas a la producción primaria exportadora, están ligadas a la exportación. Probablemente tengamos alrededor del 40% de municipios, 35% o 36% de municipios, que son municipios grandes, que antes formaban parte de la estructura de producción industrial. Entonces, son regiones conflictivas, regiones metropolitanas, capitales de estado, que han perdido su protagonismo económico. Son ciudades de servicios, que evidentemente tienen importancia, pero no tienen el mismo dinamismo en la generación de empleo, sobre todo en empleo de calidad. Sin embargo, se trata de ciudades que actualmente están estancadas, ciudades que tienen muchas dificultades para vivir, incluido este nuevo formato de esta misa que permanece en Brasil, muy ligado al papel de las iglesias, incluido el papel de la delincuencia organizada, que está ocupando espacio innegable en los principales centros urbanos del país. Estamos aquí hoy hablando con el presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el economista Márcio Postman, para comprender el Brasil, que emerge con nuevos lineamientos en política, en políticas sociales y en política económica, en su propia reindustrialización que impone el presidente Lula. En el siguiente bloque, incluso descubriremos por qué recientemente se ha dado cuenta, basándose en datos, que Brasil se declara negro. Pelos dados que o Brasil se declara, a maioria da população se declara. La mayoría de la población ahora se declara negra, parda y negra, pero volvemos a eso en un momento con Latitud Brasil.
Latitude Brasil está de Latitud Brasil vuelve a entrevistar al economista Márcio Postman, presidente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IPGE, IBGE, para entender quais para comprender qué cambios están siendo detectados por las encuestas, por las estadísticas, as estatísticas refletindo. que reflejan los cambios en la economía y en las políticas sociales en particular. Por que, professor Postman, ¿Por qué, profesor Postman, tiene usted un conocimiento de este grupo de la misma población que se ha declarado negro o pardo? declarando-se negra, parda, até tem Existe cierta controversia sobre esta cuestión, porque nos parece obvia, pero no ha sido registrada como tal. ¿Por qué es ahora? agora sim. Então, o IBGE, ao fazer o censo demográfico, Entonces, cuando el IBGE realiza su censo demográfico, pregunta a los brasileños por su color o raza y ofrece una respuesta alternativa a cada brasileño que se declara negro. se autodeclaram, né? Na cor preta, na cor amarela, Amarillo, indígena, blanco o mestizo. na branco e na cor parda, né? Então, nós tivemos Así que ahora, después de mucho tiempo, el IBGE realizó su 13º censo en 2022. Então, nós já tínhamos 12 censos. Entonces ya habíamos realizado censos demográficos anteriores. El primer censo se realizó en 1882 y en aquella época se registró que 2/3 de la población brasileña no eran blancos. Era indígena, era preta. Ella era indígena, era negra, ¿no? Era mulata, Mais recentemente traduzido. más recientemente traducida como parda. La idea de pardo es la idea de mestizaje, de mezcla. Es una mezcla de blanco y negro, blanco y amarillo, negro e indígena. Es decir, las diferentes posibilidades del mestizaje. Várias possibilidades de miscigenação. E o que, de certa maneira, De hecho, esto lo confirma, y otros autores lo han identificado. Darcy Ribeiro, uno de los más grandes brasileños, identificó que la población brasileña es mestiza, es una mezcla. é uma mistura. Exacto, exacto. E esta mistura Y esta mezcla se percibe cada vez más como un empoderamiento brasileño. como empoderamento do brasileiro, que se assume dentro Adoptemos desta esta perspectiva. Y que me parece Y creo que es muy importante, que en el pasado muchas veces se consideraba un tipo de daño muitas vezes de preconceito y que ahora adquiere una nueva dimensión desde el punto de vista que los brasileños tomaron conciencia. Así que vamos. estamos vendo, inclusive, que podemos chegar Y ahora podríamos llegar al censo de 2030 com algo con una población de algo así como los tercios. Ya no son blancos. não sendo mais branca, o que colocaria o ¿Qué pesa Brasil en lo que fue la revelación del primer censo que se realizó en 1872? 1872. Havia no preconceito Había prejuicios contra la población blanca entre las élites del imperio. império, estamos falando da década de 1870. Hablamos de la década de 1870, que al confirmar la realidad del censo brasileño de esa época, Naquele momento, identificaron el mestizaje, la presencia de negros, como una de las razones de nuestro retraso y, por lo tanto, el proyecto de blanquear la nación. o projeto Qué absurdo. de branqueamento da nação, né? O processo de El proceso de inmigración blanca para entender que era precisamente este segmento el que tendría que salvar a Brasil del atraso. salvar o Brasil do atraso. E o projeto Y el proyecto del blanqueamiento tuvo tanto éxito que en el censo de 1940, Brasil tenía 2/3 de su población considerada blanca. considerada branca. Né? Então, Así fue como la posición cambió en un periodo de tiempo relativamente corto y una parte importante de lo que causó el daño. 40, né? En 1940, 1940, exatamente. En 1940, exactamente, vimos un censo en 1872, en 1890, 1900, en 1920 y 1940. 1910, En 1880, en el centro censal, así como en 1930. En la revolución de 1930 también vimos un centro censal, de modo que no hubo muchos censos en el centro, pero en un periodo de tiempo relativamente corto Brasil todavía tuvo un punto de inflexión, que fue que la mayoría de su población se declaró blanca. E esse processo vai se alterando, especialmente Y este proceso está cambiando, especialmente desde la redemocratización nacional de 1985. Essa visão da miscigenação passa a ter
Cuando esta visión de mezcla en las políticas públicas se vuelve más apropiada. Más recientemente, podemos recuperar la influencia de los valores, de la valorización del brasileño como producto de combinación de las tres razas que componen Brasil: blanca, negra e indígena. Brillantemente celebrado por Darcy Ribeiro, en una reproducción teórica muy importante. Pero volviendo a la cuestión de la reindustrialización, porque el presidente Lula la ha detectado y le ha dado una enorme prioridad. La industrialización puede tener, evidentemente, un impacto en el tipo de empleo, más formal, más cualificado. También puede tener un impacto en la consideración de las ciudades, municipios, en términos de planificación geográfica, que se puede hacer para organizar e inducir el crecimiento de la industrialización. Si esta sigue siendo la esperanza que el presidente Lula ha expresado, e incluso es una prioridad importante, lo que podría significar de manera inclusiva que estos datos, estos censos, se presenten de manera incluso sorprendente, más favorable al nivel cultural, a nivel de salud, en definitiva. El nivel de los diversos aspectos que el trabajo del IPG pudo detectar. Es importante empezar diciendo que la forma en que Brasil se incorporó a la globalización a partir de 1990 terminó dando un paso a un reposicionamiento de Brasil en la División Internacional del Trabajo. En otras palabras, prácticamente desde principios de los años 1990, Brasil era el país que tenía una estructura productiva compleja, diversificada e integrada regionalmente, y desde el punto de vista de las exportaciones del país, era principalmente un exportador de bienes industriales. Bienes manufacturados y con un considerable valor agregado para Brasil. Exportaba automóviles, por ejemplo. Exportaba aviones, exportaba todos sus activos industriales en general. La producción agrícola era muy importante, pero no absorbía la mayor parte del peso. Luego la forma en que nos incorporamos a la globalización, abriéndonos sin criterio, porque, en cierta forma, Brasil perdió espacio en su industria. En los años 80 éramos la sexta industria del mundo. Hoy somos la décima. Antes Brasil representaba el 3,2% del Producto Interno Bruto Mundial. Hoy representa el 1,6% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, Brasil no pudo crecer al mismo ritmo que el mundo. Por lo que otros países comenzaron a ocupar el espacio. Bueno, hoy somos un país que participa de la División Internacional del Trabajo. Es decir, nuestra parte en el mundo es cada vez más de país productor de bienes primarios. Producimos productos agrícolas, producimos minerales, que son sumamente importantes para la participación de Brasil en el mundo. Pero al mismo tiempo estamos teniendo una división del trabajo en el mundo que separa a los países que producen y exportan bienes y servicios digitales. Hoy hablamos de digitalización y aquellos países que no son capaces de producir bienes y servicios digitales internamente y son importadores. Este es el caso de Brasil. Brasil es el cuarto mercado consumidor de bienes y servicios digitales. En realidad, no producimos nada, pero tenemos acceso a estos activos digitales. Estamos hablando aquí en la tableta, estamos hablando en el teléfono móvil, en la computadora, toda esta parafernalia de la revolución de la información. Los compramos, no los producimos en casa. Una vez que vimos una industria informática, una vez que vimos un CPQD. La ley informática así es, pero lamentablemente te quedaste atrás, ¿verdad? Con la apertura del comercio. Recuerda que el presidente Collor decidió que Brasil produjera carros. ¿Cuál sería la mejor de importar? Corre por tu cuenta. Telefonía. Y hubo un presidente posterior, Fernando Henrique, que dijo que era necesario terminar con la era Vargas, que tenía un fuerte énfasis en la industrialización.
Exacto. Entonces Brasil sufre por estas decisiones que se tomaron en el pasado y que Brasil perdió oportunidades que otros países apostaron por la industrialización en el futuro. Entonces, hoy somos un país que depende mucho de la producción y exportación de bienes primarios, porque esos fondos generan reservas que nos permiten pagar la creciente dependencia del país del exterior para la producción de bienes de mayor valor agregado, de mayor contenido tecnológico. Entonces te das cuenta de que las oportunidades laborales que se están abriendo en Brasil, si no se cambia la presencia de la industria en el interior del país, dependeremos cada vez más de empleos de baja calidad, porque es un país que no produce bienes con mayor valor agregado, mayor contenido tecnológico. La elección del presidente Lula me parece absolutamente necesaria, porque ampliando la industria con mayor calidad, con mayor valor agregado, podemos crear más empleo para los brasileños. Y en lugar de comprar componentes para la producción de productos farmacéuticos en Brasil, por ejemplo, el complejo sanitario muchas veces recibe el 90% de toda la demanda brasileña proveniente del exterior. Esta propuesta de sustituir importaciones por productos nacionales abre la oportunidad de crear más y mejores empleos. Esto creará un horizonte diferente, especialmente para los jóvenes brasileños. El resultado de lo ocurrido en los últimos tiempos ha sido la expulsión de jóvenes con más conocimientos, con más estudios, lo que se conoce como fuga de cerebros. Cerebros que se han ido a otros países con mejores oportunidades. Actualmente, alrededor del 2,4% de los brasileños vive en el exterior. ¿Por qué? Porque no pudieron encontrar trabajo. Por tanto, reforzar y mejorar la industrialización me parece absolutamente necesario, porque por sí sola crea empleos de mejor calidad, lo que también repercute en otros sectores para que puedan abrir y ampliar el empleo de calidad. Muy bien. Profesor Márcio Postman, siempre es un lugar inmenso para poder escuchar y ver tantas explicaciones necesarias para comprender un Brasil que está en trance, que está en movimiento, superando el pasado dramático y negativo de hace unos años y volviendo a creer en sí mismo. Y también en proyectos necesarios, como la reindustrialización combinada con la ampliación de derechos sociales. Muchas gracias por su presencia aquí en Telesur, en Latitud Brasil. Siempre tendremos nuestras puertas abiertas. Ha sido un placer mantener este diálogo con nosotros y con todos los que nos siguen. Gran abrazo. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron, un saludo enorme. La próxima semana viajaremos buscando otro ángulo, otra mirada para comprender cada vez más profundamente. Ese es nuestro interés, nuestra intención. Que convocamos desde el Gigante del Sur, Brasil. Aquele abraço. Tchau. Chao.